que los aparentes no, dije aparentes no de Dios, no son más que un esperá, no es el tiempo, tranquilito, no te apures, yo tengo todo bajo control, te dice el Señor. Tu respuesta ya está en camino. Y quiero compartirte algunos de los ejemplos de personajes, de personas que están en la Biblia, para que veas las distintas situaciones que tuvieron que vivir y mucho tiempo algunos tuvieron que pasar para poder recibir una respuesta de Dios, y a dónde Dios, después de haber pasado por ese proceso, por ese valle de no recibir una respuesta, a dónde el Señor los ha llevado. Esto le pasa a la iglesia contemporánea, a la iglesia de, bueno, siempre ha pasado y nos pasa constantemente. Pedimos algo no entendiendo que Dios tiene algo en su mente y en su corazón y en su plan eterno que es mucho más glorioso que lo que estamos pidiendo y lo que estamos esperando cada uno de nosotros. No es lo mismo la mente de Dios que tu mente y la mía. No es lo mismo la mente y los sentimientos de Dios que tu mente y mis sentimientos y el corazón del hombre. Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Y hay que pedirlo y hay que esperar el tiempo oportuno en el que Dios lo tiene preparado. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Qué puede hacer? Todas y absolutamente todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay muchas veces que oramos y no entendemos, o no conocemos o no sabemos cómo orar. Por eso también los discípulos le decían a Jesús: Señor, enséñanos a orar. O Señor, multiplícanos la fe, o duplícanos la fe. O sea que nosotros pedimos de acuerdo a nuestra fe. Sí, nosotros todos tenemos fe. De alguna manera tenemos fe y pedimos y vamos a la presencia de Dios. Pero muchas veces no de acuerdo con la omnipotencia de Dios. Porque Dios es tremendamente omnipotente y sabe las intenciones de tu corazón, sabe lo que vos pensás, pero sabe también de las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, y sabe aún antes de que nosotros larguemos una palabra qué es lo que vamos a decir. Él sabe, y si nosotros vamos en oración y no recibimos esa respuesta pronta de parte de Él, muchas veces entramos en una crisis de fe. Génesis 39:20 nos habla de la historia de un tal José. ¿Lo conoces a José? No es el José de la esquina, es José, el José de la Biblia, el hijo de Jacob. Creo que todos lo conocemos tremendamente su historia. Cuando estuvo en el pozo, cuando estuvo en la cisterna, cuando los hermanos le tuvieron envidia, cuando llega José con todos esos alimentos que el padre, preocupado por sus hijos, José le lleva a sus hermanos y le tenían envidia porque era el preferido del padre, porque era el menor, lo tiran a un pozo, lo querían matar. ¿Y qué pasó después? Después pasó que pasa una caravana de comerciantes y lo venden. ¿Y qué pasó después? Esa caravana de comerciantes lo venden en Egipto y llega un general del ejército y después llega al palacio del rey, del faraón. ¿Y qué te parece a vos que le hubiese pasado por la cabeza a este joven José? Ahora te voy a contar algunas cosas. Un montón de cosas. De acuerdo a la educación que José tenía, que conocía la historia de Israel, porque nada más y nada menos que fue hijo de Jacob, no estaría orando, no estaría clamando, no le estaría reclamando al Señor.
Yo creo que sí. ¿O no? Yo creo que sí. Le preguntaría al Señor, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Siempre fui obediente, hice todo lo mejor que pude. Sácame de aquí. Sácame de aquí. ¿En cuántas situaciones hemos pasado? A lo mejor no le dijimos, Señor, sácame de aquí. Pero probablemente le has dicho, Señor, no aguanto más esta situación. No aguanto más vivir así, no aguanto más esto, o quiero otra clase de vida. A lo mejor alguna expresión parecida has podido decir. Sácame de la cárcel. Ustedes se acordarán de la historia que estaba trabajando en el palacio del rey. Y la señora del rey fue un poquito atrevidita. Y como José salió corriendo, lo mandó al frente y lo metieron en la cárcel. Otra más para mí, lo metieron en la cárcel. Estuvo más de 2 años en la cárcel. Pero en la cárcel hizo carrera. En la cárcel fue algo tremendo lo que este hombre hizo, porque tuvo un comportamiento ejemplar y al poco tiempo ya era responsable de un montón de cosas y conoció un montón de personas muy influyentes, pero no tenía respuesta de parte de Dios. ¿Cuántas veces te ha pasado que no tuviste respuestas de parte de Dios? Dios no le contestaba. ¿Te imaginás cómo podría estar José? ¿Qué fue lo que pasó si Dios es tan bueno?, se preguntaría. Es que Dios tenía algo distinto para José. Yo te quiero decir que Dios tiene algo distinto para tu vida. Algo distinto. Algo distinto. Pasarás por el valle, pasarás por situaciones que son complejas, pero Dios tiene algo distinto para ti. Pasó por la traición, los hermanos lo traicionaron. Pasó por el abandono, por la incomprensión, mucha adversidad, pero a pesar de eso se mantuvo íntegro. Íntegro. De todo le pasó, pero se mantuvo íntegro. Fue paciente, tuvo esperanza, reconociendo los planes que Dios tenía para él, sabiendo que Dios es soberano y proveedor, que transforma el mal en bien, que es fiel y cumple con sus promesas. Pero mirá qué maravilloso. Con toda esa educación, con todo ese conocimiento que tenía en el Dios de Israel, en el Dios de su padre, en el Dios de su familia, Dios a su tiempo, a su debido momento, lo saca de la cárcel y lo pone en el trono. Lo pone en el trono. No sé lo que hará el Señor con vos y conmigo, no sé. No sé lo que hará el Señor con aquellos que nos están sintonizando. No sé lo que hará. Pero que Dios tiene algo precioso para ti y distinto, no te quepa la menor duda. Daniel capítulo 6. Un hombre de oración como Daniel tuvo que haber orado tremendamente como era un hombre de oración para que no lo tiraran en el pozo de los leones. ¿No le parece? En esa situación estuvo Daniel, simplemente por tener fe en Dios y por estar orando 3, 4, 5, la Escritura dice 3 veces, pero vaya a saber cuántas veces por día oraría Daniel. Y por esa situación, por no inclinarse a los dioses ajenos, fue tirado al pozo de los leones. ¿A usted le parece que no oró a Dios cuando él se enteró de que los gobernantes, por no atender a una petición pagana, lo tiraran al pozo de los leones? Yo creo que sí. Y seguramente que ha orado fervientemente. Pero Dios se mandó a silencio y dejó que lo tiraran en el pozo. ¿Por qué? Porque tenía algo mejor para él. Porque tenía algo mejor para él. Él quiso que saliera victorioso de cualquier ataque que pudiera recibir de parte del enemigo.
En cada caso, usted verá una expansión sobrenatural. En cada caso. Porque ha sido de tal impacto lo de José y ha sido de tal impacto lo de Daniel que ha permitido que muchísimas personas conocieran al Dios de Daniel y al Dios de José. A través de las experiencias duras de vida que tuvieron que pasar estos hombres de Dios. Daniel capítulo 3, verso 16 nos habla de Sadrac, Mesad y Abednego. Tenían que haber orado tremendamente. Vos te quemás con un fosforito la yema de tu dedo y te duele durante 10 días. ¿O no? Tienen que haber orado. Señor, haz algo. No queremos que nos tiren al horno. ¿Y qué pasó? Pero Dios no ha contestado esas oraciones que ellos seguramente hicieron, sino que dejó que los tiraran al horno que estaba caliente 7 veces más de lo normal. ¿Para qué? Para que supieran que con Dios es posible vencer lo que nadie puede vencer. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Al rechazar adorar la imagen de un rey, los tiran al horno de fuego. Al acercarse al horno de fuego, aquellos soldados o aquellas personas de la guardia fuertes, como dice la Escritura, tomaron a estos 3 varones con sus mantas, con sus ropas, todos atados. Se murieron al momento de poder tirarlos por el tremendo calor que hacía al acercarse a ese horno. Pero ellos estaban caminando en ese horno cuando fueron tiradas 3 personas. El rey veía 4, pero no solamente el rey, sino que el resto veía 4. Y ahí este personaje pagano que buscaba adoración de Sadrac, Mesad y Abednego y de todo su pueblo, pudo entender de que había un Dios grande, soberano, poderoso, excelso, creador de todas las cosas. Los hizo bajar y ustedes deben conocer la historia. Después un pagano, como era Nabucodonosor, firma un decreto para que todo el pueblo adore al Dios de Sadrac, Mesad y Abednego. Expansión, gloria al Dios real y soberano. El problema es cuando nosotros oramos y eso no sucede y comenzamos a dudar y a cuestionar a Dios y no logramos entender por qué nos está pasando esto. Ese es el problema. Tenemos que esperar en Dios. Tenemos que creerle a Dios. Y si no le creemos, tenemos que pedirle: Señor, ayuda mi fe. Señor, aumenta mi fe. Lucas capítulo 5, un pasaje y una historia tremendamente conocida de Pedro. ¿Cómo estaría Pedro después de toda la noche estar pescando y no sacar un solo pez? Cuando se encuentra con Jesús y que Jesús le diga: Pedro, entra nuevamente al mar hasta la parte más profunda y tira tu red a la parte derecha. Confundido estaría, descolocado. Pero ¿qué pasó? Yo me lo quisiera imaginar a Pedro
Quisiera imaginarme a Pedro en esos metros, cuadras o kilómetros para meterse adentro del mar. ¿Qué es lo que pensaría tremendamente agotado de haber pasado toda una noche trabajando? Que el Señor le haya dicho, ve y tira la red en la parte más profunda del lago. Él fue en obediencia, pero habrá estado clamando desde que dio vuelta al barco hasta que tiró la red para que pueda conseguir aunque sea algún pez después de tremendo esfuerzo que había hecho. ¿Qué habrá pasado por la mente de Pedro hasta llegar a la parte más profunda del lago? Yo creo que habrá orado hasta llegar a la parte donde Dios le había dicho que tenía que tirar la red. En Lucas 8:22, los discípulos en la barca que se llenaba de agua, esa barca que se estaban hundiendo, luchaban para mantener a flote esa barca con Jesús durmiendo en ella. En medio de un tremendo temporal, en medio de una tremenda tempestad. ¿Cuántas tempestades en tu vida pasaste? Capaz que la estás pasando ahora. Sin embargo, lo tenés a Jesús al lado. Sin embargo, lo tenés a Jesús en tu corazón. Sin embargo, tenés la cantidad de promesas que Jesús tiene en su palabra para vos y para mí. ¿Alguno se habrá acordado de orar? ¿Se habrán acordado de poner en práctica la fe en ese momento? Hasta que se dieron cuenta que estaban con Jesús. ¿Vos te das cuenta todos los días que Jesús está con vos? En tu corazón y al lado tuyo. Le ponemos esas situaciones que nos sacan muchas veces, nos sacan de quicio, nos sacan, ¿no? ¿Me entendés? La expresión nos sacan, porque nos descontrolan. Ponemos esas situaciones delante de la presencia de Dios. En Lucas 7 está la viuda de Naín. Pudo haber dicho tranquilamente esta mujer, sola, viuda, con un hijo: ¿por qué Dios dejó morir a mi hijo? ¿Por qué Dios dejó morir a mi hijo? Porque Jesús tenía preparada una resurrección en el medio del campo, en una ruta. ¿Te das cuenta que los milagros de Dios no solamente ocurren acá? Pueden ocurrir en tu casa, en el hospital, en la escuela, en tu trabajo. Pueden ocurrir en el medio del campo, pueden ocurrir en cualquier lado. Ahí apareció Jesús. Se cruzó con una procesión. Cuando llevaban al féretro al cementerio para poder enterrar, los hizo parar, oró y ese niño resucitó. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de esta mujer? O por la cabeza de Jairo en Lucas 8. Podría haber dicho: ¿cómo es posible? Vine a Jesús y se me murió la niña. ¿Cómo Él dejó que se muriera? Porque Él tenía algo mejor para Jairo. Tenía un milagro preparado para que muchos lo vieran, para que muchos creyeran y para que muchos siguieran a este Cristo. Marcos capítulo 6, verso 45, dice: porque Jesús no vino en la barca con nosotros, se preguntaban, porque Él quería venir caminando sobre las aguas para enseñarle a Pedro caminar sobre las aguas. Porque caminar sobre las aguas requiere fe. Requiere fe. ¿Sos un hombre y una mujer de Dios de fe? Requiere fe. Debemos movernos y caminar por fe. Hechos 28:3 dice que Pablo diría:
¿por qué Dios, que es el Dios que me protege, dejó que la serpiente me mordiera? Simplemente para que toda persona viera que no hay arma forjada que contra ti pueda prosperar. Como dice Isaías 54:17. No hay enemigo que pueda prosperar contra ti. Y eso lo tenés que captar, lo tenés que vivir, lo tenés que entender, pero tenés que tener una vida de fe y de comunión y de relación con Dios y con la palabra. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vamos a crecer si no tenemos este tipo de experiencias? Lo que vivió Pablo ahí fue tremendo, porque antes de llegar a esa isla se le hundió el barco. Antes de hundirse empezaron a tirar todos los alimentos, toda la carga que tenía, y se empezaron a tirar todos los presos y él, hasta que el barco se hundió y el Señor le dice: no te hagas problema, no se va a morir ninguno. Llegaron a la isla y ahí se quedaron varios días y esa serpiente lo muerde, y cuando te mordía esa serpiente morían. A cualquier persona que esa serpiente mordía, la persona moría. Pero a Pablo le mordió esa serpiente y andaba con la serpiente que se le había prendido en su mano, y los nativos del lugar quedaron asombrados e impresionados porque no levantó fiebre, no se hinchó, no murió, no nada en absoluto, pero predicó el Evangelio. Porque el Señor no permitió que esa serpiente tocara a un hijo de Dios. No solamente todos los que estaban ahí conocieron a Jesús, sino que las autoridades de esa isla conocieron a Jesús, recibieron a Jesús, y la expansión sobrenatural se manifestó en esa isla, en el medio del Mediterráneo, en aquel entonces. Tremenda la historia. Pero ningún arma forjada contra ti va a prosperar. Pon tu confianza en Jesús. Pon tu confianza en Jesús. Como hijos de Dios, muchas veces tenemos muchos cuestionamientos hacia Dios. Aunque oramos y creemos que hacemos las cosas bien, vienen cosas que a nosotros no nos gustan. Y vienen. A veces las buscamos, pero a veces vienen solas. Pero viene. Y cuestionamos a Dios. Pero tenemos que recordar que Dios tiene algo mejor para nosotros. Cualquier sea la situación en la que estés pasando. Sigue confiando. Había sentado un hombre en el pórtico de Betesda. Lo que él quería era una persona que lo tirase a las aguas cuando éstas se movían. Eso era lo que él quería. Él tenía un deseo. Él tenía en su entendimiento que tenía que llegar a ese estanque a tocar ese agua cuando se movía. Se encontró con Jesús y le dice: no tengo un hombre que me ayude. Pero ¿quién vino? Vino Jesús. Se le paró al lado de él. No vino un hombre, vino Jesús, lo tomó de la mano, no necesitó el agua, pero ¿cuántos años estuvo sentado en el pórtico esperando? Vino Jesús, lo tomó de la mano, lo levantó y ese hombre fue sano. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Fe? Creer, comunión. Así mismo te va a pasar a ti.
Este hombre estaba esperando algo. Pero Dios, a vos y a mí, nos va a dar lo que Él quiere darnos, de la manera que Él quiere dárnoslo. Dios te está hablando, ¿verdad? Espera en Él. Él está preparando algo mejor para vos y para mí. Jesús en Getsemaní clamaba a su Padre, pidiéndole pasar esa copa de largo, que no la tenga que beber, que no la tenga que pasar, que no tenga que pasar por ese sufrimiento, que no tenga que pasar por esa cruz. Y el Padre se pasó a silencio para cumplir en el Hijo el plan de redención. ¿Y Jesús qué hizo? Lo correcto. Hagamos lo correcto. El Padre se pasó a silencio para cumplir en el Hijo el plan de redención. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiésemos estado en el lugar de Jesús, nuestro sustituto? Podemos llegar a decir, yo me someto a lo que tú tienes y quieres para mí, porque tú tienes una visión distinta a la mía, y la visión que tú tienes es eterna, y no natural, humana o pasajera como la mía. Para terminar, espera el final del proceso. Muchas veces escuchamos decir que hay mucha gente que no quiere pagar el costo de algo. Mucha gente no quiere pagar el costo. Espera el final del proceso. Y yo veo caras acá y personas que han pasado por procesos terribles. Terribles. Y el Señor los levantó. El Señor se exaltó, es exaltado a través de sus vidas. Jeremías 29:11 dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Tu futuro no es cualquier cosa. Tu futuro está en las manos de Dios. Y tenés un futuro glorioso en Él. No pasa si tengo, no tengo, voy, vengo, estoy bien de salud o no. El Señor te dice que tiene planes de paz y de bien para ti, para mí. Y un futuro lleno de esperanza. No hables mal en el proceso, no saques conclusiones anticipadas, no juzgues. Dios tiene el control total de todas las cosas. Bancate el proceso, porque Dios tiene algo mejor para ti. Crea nuevas expectativas. Si le creíste a Dios aquí, si le creíste a Dios ayer, créele allá, créele mañana. Si tuviste esperanza aquí, ten esperanza más allá, porque esa es la promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hay momentos que son difíciles, hay momentos que son complejos, pero no siempre va a ser así. Hay momentos que vamos a tener que derramar muchas lágrimas, pero no siempre va a ser así.
porque en el Señor tenemos a nuestro Dios consolador. Mi fe ante un no de Dios no es un no, es el proceso, es el proceso. ¿Te cuesta creer? ¿Te cuesta esperar? Mirá lo que dice el salmista. Salmo 37. Confía en el Señor y practica el bien. Así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de tu corazón le pidas. Pon tu camino en las manos del Señor. Confía en Él y Él se encargará de todo. Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol del mediodía. ¡Cuánta promesa! ¡Cuánta esperanza tienen aquellos que son hijos de Dios! No hay arma forjada que podrá contra ti. Levántate, iglesia. Levántate, que el Señor tiene cosas maravillosas para tu vida y para mi vida. Estás pasando por situaciones difíciles, por situaciones complejas, porque situaciones que ya estás... Señor, estoy cansado. Quiero otra cosa para mí. Vení, pasa acá adelante que vamos a orar. Pasa acá adelante que vamos a orar. El Señor te lleva a un proceso. Te lleva a un proceso, no te lleva a un no rotundo, te lleva a un proceso de crecimiento, a un proceso de madurez, a un proceso de bien. Él quiere paz, Él quiere bien para tu vida.